Estimados, muy buenas tardes y bienvenido a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones. Invitamos a seguir participando activamente. El día de hoy contamos con la presencia de la enfermera Oscar Navarro, jefe de capacitación y desarrollo profesional, dirección corporativa, Red Salud Secristus, vicepresidente de la división de enfermería de la Xochimilco, con el tema Cuidados y manejo de droga pasoactiva. Les recordamos que a lo largo de la presentación, en los distintos chats, vayan exponiendo sus dudas, las cuales se realizarán al terminar la presentación. Y además, se subirá un link con una encuesta, que la idea es hacer un diagnóstico educativo por parte de la Xochimilco para ver los temas que más requieren refuerzo. Muchas gracias y empezamos. Hola, muy buenas tardes a todos los que están conectados. La verdad que muy contenta de tomar este desafío. El objetivo del día de hoy es que en conjunto podamos revisar aquellos cuidados y aquellos ítems que son más prácticos en términos del manejo de las drogas vasoactivas. Hay un enfoque claro que tiene que ver con la gestión de enfermería al interior de los servicios clínicos y en especial de aquellos servicios que habitualmente no tienen la experiencia del uso de estos medicamentos. Nos pidieron como bonus track, vamos a revisar además de lo que corresponde a vasoactivos propiamente tal, un poquito de lo que es seroanalgesia y bloqueo neuromuscular, de manera de también ver los aspectos prácticos en su utilización. Vamos a partir hoy día con un poco de generalidades, vamos a ver los vasopresores de uso más frecuente, hay una familia grande de vasopresores que pudieran estar disponibles en nuestras diferentes unidades, sin embargo hoy día nos vamos a concentrar en aquellos que es más probable que sean utilizados en aquellos ambientes que no son de cuidados intensivos y nos referimos a la norepinefrina, a la epinefrina, y sucede lo mismo con aquellos inótropos que son de uso más frecuente, y aquí vamos a dar un espacio para la revisión de lo que es la dobutamina y la milrinona como agentes inótropos importantes. Y como les comentaba, también vamos a dar un espacio para ver los aspectos prácticos en el uso y en los cuidados de la seroanalgesia y bloqueo neuromuscular. Así que bienvenidos, tenemos 30 minutitos para revisar cada uno de estos ítems. En términos generales, si yo pudiera comentarle algunas cosas, les comentaría que la inestabilidad hemodinámica es una causa común de morbilidad y mortalidad en los pacientes críticos y más allá suele ser una puerta de entrada importante, es decir, una indicación de ingreso a las unidades de cuidados intensivos suele ser la inestabilidad hemodinámica per se. Las unidades de cuidados intensivos se caracterizan por uso que es tienen un uso extensivo de estos elementos y la verdad es que pueden hacer la diferencia entre lo que es la vida y la muerte de muchos de nuestros pacientes. De ahí a la importancia de su utilización racional con criterios clínicos claros y también un adecuado uso de cada uno de estos agentes. En términos generales, nosotros podemos dar cuenta de los vasoactivos como una gran familia y si pudiéramos clasificarlo de alguna manera, vamos a hacer una clasificación que es más bien en términos didácticos y así vamos a hablar de los vasopresores, donde los principales representantes suelen ser la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que vamos a ver que efectivamente ya está en desuso y por eso vamos a focalizar nuestros esfuerzos en el uso de adrenalina y noradrenalina. Vasopresina también y la fenilefrina que en algunas oportunidades o casos muy puntuales podría haber espacio para usarlo. Una segunda subfamilia dentro de las drogas vasoactivas van a ser los vasodilatadores y acá están elementos como la nitroglicerina, nitroprusiato, labetalol, urapidil y nimodipino. Sin embargo, en el día de hoy no vamos a dar un uso extensivo a ellos, sí podríamos dejar material disponible, pero nos vamos a centrar en los vasopresores y en los inótropos, donde las estrellas, por supuesto, son la dobutamina y la milrinona, que son aquellos de uso más frecuente. Ahora, en términos generales, nosotros tenemos que tener claridad sobre la racionalidad en el uso de los vasopresores o de los inótropos en general. Existe una escuela, yo cada vez que me toca dar una presentación al respecto hablo de la escuela más clásica en torno al uso de vasopresores y tiene que ver con la mantención de una estabilidad hemodinámica. Y nosotros los enfermeros no es infrecuente, siempre digo esto, que en nuestras entregas de turno o en el momento que hablamos sobre un paciente, hablamos de la estabilidad hemodinámica como si eso fuera una garantía del buen estado de los pacientes.
Y aquí les traigo una mala noticia, probablemente muchos saben que no necesariamente es así, que efectivamente el tener un paciente con estabilidad hemodinámica no significa que el paciente esté bien perfundido, y en esa perspectiva hay que tener la claridad de que la racionalidad en el uso de los vasopresores y los inótropos siempre tiene que ver con la prevención de la disoxia que ocurra a nivel celular. Nosotros lo que queremos hacer a través del uso de estos agentes es considerar una buena presión de perfusión que está dado por el DO2. Nosotros podemos hablar claramente de la importancia del delivery de oxígeno a través de mecanismos propios de distribución que impactan en la microcirculación y que por supuesto queremos generar una buena oxigenación a nivel celular. No tiene sentido bajo ninguna perspectiva el uso de vasopresores o inótropos si yo no tengo como meta final, como outcome final, el considerar una buena presión de perfusión para asegurar la oxigenación celular. En el fondo, mi gran objetivo es la optimización de la perfusión celular. Cuando yo hablo de inestabilidad hemodinámica, sin duda, bajo el alero de lo que es la perfusión de órganos, tengo varios elementos para poder evaluarlos. Uno, por supuesto, podría ser el estado mental, es una visión probablemente más clásica. Sin embargo, hay que tener en consideración que el estado mental no puede necesariamente ser un testigo de la perfusión de los órganos, menos en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Hay una serie de elementos que también pueden entorpecer su evaluación. Tenemos el efecto de sedantes, tenemos pacientes que pueden tener algún componente neurológico, entonces bajo esa perspectiva, si bien en un paciente normal o en un individuo como ustedes o como yo, el estado mental puede tener alguna relación con la perfusión de los órganos, en los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, esta relación no necesariamente es tan directa. Pasa lo mismo con la diuresis. Ustedes saben que en las unidades de cuidados intensivos hay una serie de factores que alteran las diuresis y por lo tanto no necesariamente nos da todos los elementos que nosotros quisiéramos valorar en ella para poder decir sí, está bien perfundido el paciente. La última década sin duda hubo un impulso importante en el uso de los lactatos séricos, sin embargo sabemos que tiene algunas limitaciones, sobre todo de acceso en algunas unidades, y probablemente las investigaciones de los últimos 2-3 años nos han demostrado que el higiene capilar o la medición subjetiva de la temperatura de las extremidades de los pacientes tiene mucho más que ver en términos sincrónicos de cómo está funcionando la perfusión de los órganos. Ahora, otro elemento importante cuando nosotros hablamos de inestabilidad hemodinámica, tenemos que recordar que la presión arterial, que en el fondo es lo que nosotros tenemos y podemos visualizar en el paciente a través de un monitor, está determinado por dos elementos que son sumamente importantes. Una es la resistencia vascular sistémica que yo tengo y por supuesto el gasto cardíaco. Y es ahí donde yo aplico estos agentes que son los vasopresores, de manera de poder optimizar cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de inestabilidad hemodinámica también es importante considerar el rol de la volemización inicial. El inicio de vasopresores sin una optimización de la volemización, la verdad es que puede ser sumamente riesgoso y solo puede llevar a estados de isquemia mucho más agudos que pueden empeorar aún más el estado de los pacientes. Por ahí yo tenía un profesor que en alguna oportunidad nos decía no tiene sentido apretar, digamos, el sistema hidráulico de los pacientes si yo no aseguro a lo menos tener algún flujo a través de una volemia adecuada. Entonces, por favor, en términos de enfermería, cuestionémonos si es que tenemos una indicación de iniciar vasopresores y tengo alguna sospecha de que la volemización no ha sido optimizada. ¿Ya? Siempre el inicio de vasopresores y de inótropos son considerados más bien una etapa secundaria en una reanimación activa de los pacientes. La elección del vasopresor que yo tengo va a depender mucho del tipo de shock con el que yo estoy y su etiología. No existen vasopresores ideales probablemente, no existen vasopresores que no tenga ningún efecto adverso. Sin embargo, hay que considerar, cuando yo entiendo la racionalidad del shock, por ejemplo, cuando hablo de un shock séptico que debuta, digamos, con un patrón que es de tipo distributivo, voy a tener falencias a nivel de las resistencias vasculares sistémicas, lo cual hace que yo pueda visualizar una presión arterial que es más baja y ahí tiene algún sentido si, insisto, hemos optimizado la volemización inicial, la utilización de vasopresores como línea de tratamiento. La titulación es un desafío importante al interior de las unidades de cuidados intensivos. Si bien nosotros contamos con algunas metas que son tradicionales, por ejemplo, en general se dice que un paciente está hipotenso cuando contamos con una sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. La verdad es que siempre es bueno cuestionarse cuándo es adecuada o cuándo es inadecuada una presión para un determinado paciente.
En general, las recomendaciones para pacientes que están en fases iniciales de reanimación es considerada una presión arterial en torno a los 65 a 70 milímetros de mercurio. También otra de las metas de reanimación que se suelen estipular en algunos tratados de intensivos son con algunos débitos urinarios o con ciertos índices cardíacos. La verdad que nuestro enfoque en general tiene que ver más con evaluar directamente la perfusión de los pacientes, pero siempre y cuando manteniendo presiones arteriales medias que sean a lo menos consistentes y la verdad es que sean compatibles con la vida. Hay una serie de estudios experimentales que hace años ya nos vienen diciendo que las PAM bajo 60, y de ahí a que tenemos esta imagen acá, se pierde la regulación, se pierde la autorregulación y efectivamente se genera un deterioro en la perfusión coronaria renal y de los sistemas nerviosos centrales, y a raíz de ello, en general nunca se recomienda jugar con los pacientes con PAM menores a 60, ¿ya? Ahora, hay una fuerte evidencia sobre el efecto de la autorregulación. Sin embargo, por favor, PAM mayores no significa mejor perfusión. A veces hay ahí alguna confusión, no porque yo tenga una PAM de 80 en un paciente estándar, no estoy hablando de casos particulares, como pueden ser los pacientes neurocríticos, sino un paciente estándar, la verdad es que una PAM mayor no me significa mejor perfusión. Y sí, hace, digamos, ya unos 15 años atrás han habido estudios consistentes que nos dicen que la hipotensión se asocia a mayor mortalidad y a fallas renales, y de hecho hay algunos estudios bien interesantes que relacionan la mortalidad con las horas en las que los pacientes estuvieron hipotensos. Entonces, pareciera que, pese a que la visión netamente hidráulica no responde en su totalidad a los contenidos de perfusión que yo debo preservar, pero sí jugar con presiones menores a 60 sí se asocia con mortalidad importante. Hay una recomendación que de alguna manera nosotros podemos hacer basado en nuestra experiencia y también basado en los acuerdos que hemos tomado particularmente en el centro en el que yo trabajo, y es considerar la programación de alarmas en estos pacientes para poder tener la titulación, sobre todo en pacientes COVID, con presiones entre 60 y 70. Muchas veces para poder titular las drogas, nosotros contamos con una meta que suele ser, no sé, por ejemplo, norepinefrina para una PAM mayor o igual a 65. La verdad que en el caso de los pacientes COVID nosotros tenemos que jugar con presiones un poco, digamos, con una brecha un poquito mayor, de manera de minimizar la exposición del personal al ingreso, para ingresar a la unidad. Es decir, la idea es que si por X razón me suena una alarma de 60 y yo tenía programado una PAM de 65 como meta de reanimación, la verdad que lo que nosotros esperamos ahí es el criterio profesional de evaluar en términos más globales del paciente y no tener que entrar 10 veces a ajustar la bomba, porque en verdad tengo la PAM en 64, quizá en 63, y no se ajusta completamente a la meta de 65 que yo me había propuesto. En el fondo también ese es un poco el mensaje para esta población en particular. No es posible revisar el efecto, digamos, de las drogas vasoactivas si no tenemos en consideración y recordamos nuestros años de pregrado cuando por primera vez vimos el efecto o la actividad de los receptores alfa y beta adrenérgicos. En términos muy generales, es importante que cuando estudiemos drogas vasoactivas tengamos la perspectiva de que debemos conocer el efecto que cada uno de ellos tiene sobre las resistencias vasculares y sobre la contractilidad a nivel del miocardio. Y de acá la diferenciación entre lo que nosotros llamamos vasopresores y lo que llamamos inótropos. En términos muy generales, hay que considerar que los receptores alfa 1 en particular, recuerden que también tenemos alfa 2 y hay otro tipo, o sea, hay una gama importante de receptores, pero los receptores que son de tipo alfa 1, su principal efecto al encontrarse con algunos agonistas es la vasoconstricción. Esto de manera directa va a aumentar la resistencia vascular sistémica y ese es el mecanismo por el cual yo logro aumentos sostenidos de las presiones arteriales en nuestros pacientes. Cuando yo hablo de receptores B1, lo que estoy haciendo es afectando el tejido del corazón y esto va a tener un efecto directo en la contractilidad y también, por supuesto, en la frecuencia cardíaca. Y secundariamente también tengo algunos efectos a nivel de la broncodilatación. Esto es el core para poder entender cómo cada uno de estos agentes afecta nuestra, digamos, la performance de nuestro paciente. La elección del agente siempre va a depender de la etiología del shock. Algo ya les había mencionado. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con un patrón distributivo, como suele ser en los shocks sépticos o en los shocks anafilácticos, la verdad es que mis agentes de elección van a ser vasopresores, por supuesto.
ahí tiene algún efecto la norepinefrina, la adrenalina. En tanto, si yo estoy trabajando con una población donde el componente es principalmente cardíaco, donde el shock cardiogénico probablemente es la estrella de estos pacientes, sin embargo, a veces hay componentes que son mixtos, lo que yo voy a querer hacer es utilizar inotrópicos que aumenten la contractilidad y el gasto cardíaco. La gran complejidad de esto tiene que ver con que los pacientes, la verdad es que no necesariamente obedecen a un patrón propiamente tal, o sea, los pacientes no son o solo distributivos o los pacientes son solo cardiogénicos. La verdad que la mayoría de los pacientes tienen una mixtura y por supuesto que podría encontrarme con un paciente con COVID-19 que secundariamente tiene alguna complicación en términos cardiogénicos, porque viene con un mal paño fisiológico, trae muchos antecedentes coronarios, entonces ahí tengo que generar una mixtura en la utilización de estos agentes. En términos generales, la mayoría de ellos se pueden organizar dependiendo del efecto o la selección de los efectos de estos vasopresores e inótropos a través de la diferente gama que yo tengo de receptores alfa y beta adrenérgicos. Así que la norepinefrina probablemente tiene un efecto mucho más acentuado en términos de alfa-agonismo. La adrenalina continúa con ello y podemos tomar a la dobutamina también como un agente que tiene muy poca actividad alfa-adrenérgica y prioritariamente beta-adrenérgica. Esta presentación van a quedar con ustedes y van a poder ver más en detalle este tipo de tablas resúmenes. Esta es una buena tabla para poder entender cuáles son los mecanismos de acción de cada uno de ellos, los usos más comunes, las dosis más típicas y también entender cuáles son los efectos adversos en los cuales yo tengo que estar más atenta. Vamos a revisar en detalle los agentes que seleccionamos para esta presentación. El resto va a quedar a disposición de ustedes en los canales que ya conocen. Ahora vamos a hablar de los vasopresores de uso frecuente y en particular la norepinefrina y la epinefrina. Este cuadro resumen es bastante útil para poder entender que hay una mixtura en los diferentes efectos a nivel del gasto cardíaco, el efecto sobre la resistencia vascular sistémica, sobre la frecuencia cardíaca, por supuesto, los volúmenes sistólicos, los trabajos ventriculares izquierdos. En el caso de la norepinefrina, que es el agente vamos a revisar de elección en la mayoría de los pacientes críticos, la verdad es que la resistencia vascular sistémica es quien más se ve afectada. Tiene muy poco efecto, por no decir ninguno, sobre la frecuencia cardíaca y esa es gran parte de las ventajas que vamos a revisar y por lo cual hoy en día es el vasopresor de elección con el que nosotros contamos. La adrenalina, la epinefrina, en tanto, tiene un marcado efecto en el gasto cardíaco. Los pacientes suelen ponerse muy taquicárdicos, pero secundariamente también tenemos un modelamiento a nivel de la resistencia vascular sistémica, por supuesto la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Así que dependiendo de qué es lo que queramos reforzar para poder optimizar la hemodinamia y la performance de perfusión del paciente, es lo que nosotros vamos a elegir. Vamos a hablar ahora de lo que es la norepinefrina o también muy conocida como noradrenalina. Su mecanismo de acción es a través de una mixtura que tenemos entre el agonismo alfa-1 y beta-1. Se suele utilizar principalmente en shock de tipo distributivos. Los efectos adversos, si bien no es que sean inexistentes, pero la verdad es que son bastante acotados y tienen una poca prevalencia, pero también se describen arritmia que puede ocurrir en algunos pacientes y vasoconstricción periférica. De hecho, a dosis muy elevadas nosotros tenemos isquemias lamentablemente bien potentes a nivel de las extremidades, llegando en algunos casos incluso, en casos bien dramáticos, hasta requerir amputación, si no cautelamos, digamos, por ello. Hoy en día es la opción más atractiva para aumentar la resistencia vascular sistémica y secundariamente la presión arterial de los pacientes. Es el vasopresor lejos de elección en la mayoría de los pacientes, incluyendo los de shock séptico, y ha mostrado ventajas, pero comparativas desde hace muchos años, probablemente ya hace una década. Es más, esta publicación que yo les muestro acá es del New England, y en el año 2010 lo que hizo de alguna manera fue probablemente acentuar el uso extendido de norepinefrina. Era un fármaco que probablemente hace 15 años atrás se le miraba con bastante, no sé si distancia, pero no era de uso extendido. Probablemente quienes tienen más de 15 años de experiencia y que están por acá escuchando, la verdad es que usábamos mucho más dopamina. La norepinefrina hoy día en términos de vasopresor sustituyó completamente a la dopamina. La dopamina está no en desuso, sino prácticamente ya fuera de las arcas de la mayoría de los centros. Cuando se compararon ambas, la verdad es que no existieron, acá podemos ver esta curva de Kaplan, no existieron diferencias en la mortalidad
a los 28 días entre ambos agentes, pero sin embargo la dopamina se asoció con una tasa significativamente mayor de arritmias cardíacas. La consideración arritmogénica que tiene la dopamina hizo que efectivamente fuera en desuso. Sí. Ahora, en términos prácticos, ya sabemos que la norepinefrina, su gran ventaja es que tiene pocos efectos sobre la taquicardia en relación a la adrenalina y a la dopamina. No se describe un deterioro importante a nivel de la perfusión renal y esplácnica, a diferencia, digamos, de drogas que nosotros podemos usar en una segunda línea para las reanimaciones activas. La presentación en general es, bueno, siempre, la presentación más bien es en ampolla, cada ampolla viene de 4 miligramos, lo que se traduce en 4.000 gamas. La preparación más estándar que nosotros conocemos, o la preparación de inicio muchas veces, es de 2 ampollas en 250 cc de suero fisiológico o suero glucosado al 5%, con buena biodisponibilidad en ambos, lo que hace que en términos generales, que yo logre tener 32 gamas siempre por cada ml. Ahora, hay una serie de concentraciones que yo tengo que tener en perspectiva. Hay un mantra bien importante también en la reanimación y hay que considerar que los pacientes con COVID-19 que van a llegar a las unidades de cuidados intensivos en su mayoría van a estar cursando con distrés, y un cuidado de enfermería importante ahí tiene que ver con minimizar la exposición a fluidos. Es decir, no tenemos por qué volemizar a través de infusiones de vasoactivos. Entonces, bajo esa perspectiva, hay una recomendación fuerte que dice: concentre usted la norepinefrina de manera que no pase el agua que no es necesaria. Lamentablemente, a veces los volúmenes de infusión aportan un volumen importante en los balances totales de los pacientes y eso es deleterio. Hay un mantra por ahí que yo creo que siempre es bueno tenerlo. La verdad es que cuando uno quiere reanimar a un paciente y lo quiere volemizar, por supuesto, si es una volemización racional y con las consideraciones especiales para el uso de fluido en términos de volemización, es bienvenida, sobre todo en las etapas iniciales de la reanimación. El llenar a los pacientes de agua a través de infusiones secundarias que no buscan la volemización del paciente, la verdad es que el manejo, la idea es que sea más bien restrictivo. La expectativa ahí es que los enfermeros tengamos la capacidad de ir concentrando cada una de las drogas de acuerdo a los requerimientos. Uno dice, claro, son 2 ampollas en 250 cc de suero fisiológico, pero a veces cuando estamos con un paciente realmente en una reanimación activa muy, muy hipotenso, la verdad es que podemos cambiar prácticamente de manera horaria cada una de esas infusiones. Entonces la invitación ahí es irla concentrando secuencialmente. Y la noradrenalina en ese sentido es bien benevolente con nosotros, nos permite una concentración máxima de 32 miligramos en 50 ml, y en general ahí la recomendación es que partamos con 2 ampollas en 250, si se me acaba prontamente esa infusión, es sustituirla por otra de 4 ampollas, es decir, voy a tener 16 miligramos en 250, pudiendo preparar posterior una de 32 miligramos en 250. Las dosis que en general están descritas van de 0,01 hasta 0,5 gamas kilo minuto, pero sin duda es una droga sumamente segura y muchos de nosotros tenemos experiencia con dosis supra máximas, mucho mayor a lo que está reportado en la literatura y en términos bastante seguros. ¿Ya? La adrenalina es la segunda droga que nosotros vamos a revisar. La adrenalina, bueno, es conocida por estar al interior de todos los carros de emergencia de los servicios hospitalarios. Sin embargo, es utilizada como una droga de segunda línea. Cuando la norepinefrina no ha alcanzado sus efectos, a veces un efecto vasoconstrictor con esta mixtura que tiene entre el efecto alfa-adrenérgico y beta-adrenérgico hace que esta droga de segunda línea sea un sostén importante. Tiene varios efectos adversos, bueno, como todos, pero probablemente aquí se pueden visualizar un poco más y tiene que ver con arritmias, acidosis también, infarto, y tiene un potencial riesgo de generar isquemia y perforación intestinal, ¿ya? Sus efectos clínicos, dado, digamos, el agonismo que tiene, es el aumento del gasto cardíaco, una profunda vasoconstricción periférica, y como les decía, se utiliza en casos refractarios de hipotensión como una segunda línea de tratamientos. Algunas consideraciones, ojo con la interpretación del lactato sérico, la verdad es que tiene un efecto directo en él, no por eso no la vamos a usar, pero sí en la interpretación de esos exámenes nosotros tenemos que tenerlo en consideración. Su presentación es de una ampolla, viene en estas ampollas, que son las de uso más clásico, probablemente están extendidas en todos los hospitales,
viene 1 miligramo, lo que es análogo, digamos, a 1000 gamas, y su preparación para infusión, porque cuando nosotros la utilizamos en bolo, por ejemplo, cuando estamos con una reanimación en un paciente con un paro cardíaco, la verdad es que esa se pasa directo, a veces se puede pasar diluida en 10, pero acá vamos a hablar de la preparación para infusión. La recomendación es de 8 ampollas en 250 cc de suero fisiológico o suero glucosado al 5%, lo cual nos va a dar una concentración de 32 gamas por cc. Las dosis también es de 0,01 a 0,5 gamas kilo minuto. Su medición y el lenguaje técnico que nosotros usamos tiene que ver igual que la norepinefrina, con gamas kilo minuto. La mayoría de nuestras bombas nos dan la posibilidad de programar esto, y hay que considerar, digamos, que en la medida que yo tengo una dosis mayor, la verdad es que los efectos adversos también van a ser más pronunciados. Eso en cuanto a los vasopresores de uso más frecuente. Cuando yo hablo de los inótropos de uso más frecuente, vamos a hablar de dos. La dobutamina, que hoy día tiene su uso más extendido y también tiene un precio y más accesible, sin duda. La dobutamina su mecanismo de acción es a través de los receptores beta-1 adrenérgicos, es de tipo agonista también. Sus usos más habituales son en los shock cardiogénicos, sin duda, pero también cuando las fallas cardíacas han sido secundarias a otros cuadros clínicos. Por ejemplo, un paciente con distrés que traía, como yo les comentaba, un paño fisiológico que no era el óptimo, y por tanto el miocardio también se ve afectado, a veces con fracciones de eyección muy bajas o con gastos cardíacos objetivados también muy bajos. Bajo esa perspectiva se puede iniciar el uso de dobutamina. Su dosificación inicial es la típica es de 2 a 20 gamas kilo minuto. El inicio, digamos, de su acción también es bastante breve. En general, 1 a 2 minutos nosotros ya podemos empezar a ver algunos efectos. En general, su uso es bien cauteloso porque tiene una serie de eventos adversos que están consignados. Puede producir angina y tenemos que estar atentos a ello, cuadros de hipertensión arterial y, por supuesto, algunas taquiarritmias. Su metabolismo es de tipo hepático, aunque también tiene eliminación renal reportada. Efectos adversos también, probablemente entre los más frecuentes, así como es la hipertensión arterial, también en algunos pacientes la hipotensión, precisamente porque va incrementando la demanda del miocardio. Así que hay que tener harta cautela en su utilización y siempre los pacientes muy monitorizados, con enfermera muy pendiente de los efectos secundarios en el uso de la dobutamina. Su presentación, bueno, vienen ampollas de 250 miligramos, la preparación estándar es de 2 ampollas en 250, este es bien amplio, puede ser en suelo glucosado al 5%, fisiológico o Ringer lactato, sin afectar su estabilidad. De hecho, la estabilidad está consignada 24 horas cuando yo la tengo a temperatura ambiental y hasta 48 horas cuando hablo de una solución refrigerada. Las dosis habitual de inicio, como les comentaba, suele ser de 2,5 gamas kilo minuto, y ahí vamos subiendo dependiendo de cómo el paciente lo tolere en términos hemodinámicos, y si pudiera reportar sintomatología también es algo que podemos usar en la valoración. El segundo inótropo que se ha extendido también en el uso, hay consideraciones en términos a los costos que tiene, pero sabemos que tiene muchas ventajas en su uso, es la milrinona. La milrinona, el mecanismo de acción que utiliza es de otro tipo, lo que hace es inhibir los agentes de la fosfodiesterasa 3, su uso más común sigue siendo el shock cardiogénico o falla cardíaca que está descompensada. Tiene actividad que es selectiva en el tejido cardíaco y vascular, y por eso que en pacientes que son más de cuidado y si tenemos disponibilidad de esta droga está recomendada. Genera actividad inotrópica y también vasodilatación. Su presentación más frecuente, o en realidad la que tenemos disponible en nuestro país, es un frasco ampolla, viene un liofilizado que trae 10 miligramos, se prepara una ampolla en 100 cc de suero glucosado al 5% y se va titulando de a poco. La dosis habitual es de 0,1 a 0,7 gamas kilo minuto, tiene una amplia estabilidad, esto es importante porque hemos dicho que tiene algunos costos asociados, y la verdad que a temperatura ambiente esta infusión puede durar hasta 72 horas, así que no es necesario, aun cuando todavía hay algunas prácticas de cambiar todas las infusiones cada 24 horas, desde el punto de vista de la estabilidad no es necesario, puede durar 72 horas. La dobutamina con la milrinona, si bien no es que estén en contraposición una de otra, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. La dobutamina tiene una duración corta, a 5 a 10 minutos efectivamente yo ya puedo prescindir de su efecto. La milrinona tiene un potencial de hipotensión importante y tiene también efectos que son mucho más prolongados, de 2 a 3 horas. Tiene efectos, digamos, que son mucho mayores, y por eso yo tiendo a veces a utilizar una versus la otra.
Ahora, en términos de enfermería, el desafío de la titulación es bien importante. La mayoría de estos medicamentos tienen una farmacocinética que se caracterizan por ser de vida media muy corta, lo cual involucra una demanda de enfermería importante. Necesitamos estar rápidamente titulando, necesitamos enfermeros al borde de la cama de los pacientes. Y aquí el principal rol de las enfermeras tratantes es tener un equilibrio, ir jugando, probablemente la práctica clínica ayuda bastante en ello, pero entre asegurar una estabilidad hemodinámica, asegurar la perfusión, y vamos a ir valorándola de manera permanente, y también utilizar la menor cantidad posible de la dosis. Todo un desafío si ustedes lo ven, son varias cosas a la vez. Ahora, dado que todos estos medicamentos tienen una farmacocinética con una vida muy corta, las concentraciones séricas se alcanzan, la verdad es que en un tiempo bastante corto, en promedio en 10 a 15 minutos, y por eso la necesidad de titulación también en periodos muy breves. De hecho, ahí lo que se sugiere es que a lo menos cada 5 a 15 minutos, sobre todo en el inicio de estos tratamientos, se vaya titulando, porque hay una potencial de acumulación en estas drogas, o a veces sobre efectos en los objetivos terapéuticos. Muchos de nosotros tenemos la experiencia de repente de haber sido muy entusiastas en el aumento de uno de estos vasopresores, por ejemplo, una norepinefrina, y luego, digamos, tengo a pacientes con hipertensión arterial y que no es tan fácil revertir, si bien hay que esperar algunos minutos, es potencialmente deleteria, incluso potencialmente mortal. De ahí a la importancia de la enfermera que esté al lado de la cama del paciente. Es difícil priorizar, sobre todo cuando yo estoy jugando con varios de ellos, cuando tengo una dobutamina andando en conjunto con una norepinefrina, hay una necesidad de equilibrar varios de estos vasoactivos de manera simultánea. Otro de los desafíos importantes en términos de enfermería tiene que ver con la gestión de los accesos vasculares. Yo tengo una colega muy querida, que de hecho hace algunos días pudimos revisar con ella lo que era la gestión del capital venoso. La mayoría de los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos van a contar con accesos centrales, sin embargo la disponibilidad de esto es más limitada de lo que uno quisiera. Acá solo por mostrarles, yo sé que varios centros ya han ido trabajando con ello, este es el desarrollo de una tabla de compatibilidades de manera de que no necesariamente necesitemos muchos lúmenes, no necesariamente para tener varios vasoactivos andando necesitamos tener un pentalumen, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es revisar las compatibilidades de unos con otros y ver la posibilidad de minimizar la utilización de esto. Ahora, ¿qué sucede con las extravasaciones? Conocemos que este es un fantasma importante en el uso de los vasoactivos. Sin duda es uno de los efectos adversos más indeseados que tenemos. Todos estos medicamentos son clasificados como medicamentos de tipo vesicantes, tienen un potencial necrótico enorme. Hay algunos factores de riesgo que ya son conocidos para ellos, por ejemplo el uso de catéteres periféricos, y de ahí que uno de los principales cuidados es poner un acceso central lo más pronto posible cuando nosotros partimos con uno de estos agentes. Cuando nosotros usamos altas dosis, sin duda también es un factor de riesgo importante para la extravasación, y aquellos pacientes que tienen dificultad para comunicar el dolor, en la UCI son la mayoría de ellos, así que también hay otro factor que está en general siempre presente con un riesgo de extravasación. La recomendación, como yo les decía, en general en las etapas iniciales, si solo tengo disponible vías venosas periféricas, por supuesto que se pueden utilizar, sobre todo cuando estoy con reanimaciones activas o estoy con un paciente muy complicado. La propia inestabilidad hemodinámica a veces impide la pronta instalación de un catéter, pero por favor siempre tener en perspectiva que apenas en la situación clínica del paciente lo permita, deben instalarse accesos centrales para traspasar las vías periféricas con los vasoactivos que yo tenía hacia vía central. Ahora vamos a revisar en términos muy generales lo que es pseudoanalgesia. Tuvimos una excelente clase del doctor Eduardo Tobar, que en profundidad pudo revisar lo que es la pseudoanalgesia, así que yo solamente me voy a ajustar a comentarles y recomendarles este documento, que son nuestras recomendaciones de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva para el uso extensivo de analgesia, sedación, delirium y bloqueo neuromuscular en los pacientes de las unidades de cuidados intensivos. Esto fue publicado el año pasado, así que está reciente. Les pido por favor, sobre todo quienes no utilizan habitualmente en sus unidades estos medicamentos, por favor denle una revisión. Es un documento no tan extenso que tiene aquellos puntos más críticos que las evidencias nos dicen son importantes para los pacientes de UCI.
En coronavirus en particular y para COVID-19 hay algunas recomendaciones puntuales que también les traigo acá a colación. Estas recomendaciones que sacamos, que son las recomendaciones para el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda en pacientes con neumonía por coronavirus. La sedación en general dice que, bueno, es una práctica que es estándar también en los pacientes con COVID-19 que pudieran llegar a las unidades de cuidados intensivos, y la recomendación en general es tener una sedación suficiente por lo menos las 24 o 48 horas cuando los pacientes están con un síndrome de distrés respiratorio severo. Obvio que no en toda la población COVID, sino en aquellos que están con un distrés. Y acá se recomienda el monitoreo rutinario de la sedación. Pudimos ver esto la semana pasada con el doctor Tobar. Y les dejo los posts que son más importantes de este documento, pero la sedación en general es estándar. Existen algunos centros que cuentan con protocolos propios de sedoanalgesia. Acá les traigo a colación el que está disponible en el centro en el que yo trabajo. Este protocolo de sedación, no voy a ver los detalles, me interesa más bien que veamos este apartado y el de acá, donde hablamos de la manera en la que deben ser utilizados los bolos y cómo lo hacemos en aquellos pacientes que tienen ventilación mecánica prolongada, entendida como aquella ventilación que se extiende por más allá de 48 horas. La premisa 1 es que la sedoanalgesia siempre, siempre, siempre debe ser individualizada. No hay otra manera de ajustar las dosis y, digamos, la respuesta es particular. La verdad que el miligramo de Dormonid que me pueden poner a mí versus el que le puede poner, o la respuesta que puede tener a mis propios pacientes o a quienes me acompañan hoy en día en esta sala es muy distinta. Por eso es importante el ir individualizando y tener claridad sobre la respuesta de cada una de ellas. En general, cuando tenemos que pasar bolos, las dosis frecuentes, la literatura es bien, no controversial, pero hay diferentes versiones al respecto. En el protocolo nuestro nosotros tenemos estipulado que los bolos endovenosos que podríamos utilizar para sedar al paciente, para acoplarlo al ventilador o a veces para disminuir la ansiedad o también tratar el dolor, van en el orden de midazolam de 1 a 3 miligramos, lorazepam 1 a 2 miligramos. La verdad es que se utiliza muy poco, pero también es un recurso disponible. Propofol de 20 a 40 miligramos, fentanil de 25 a 50, morfina de 1 a 3. Esta presentación les va a quedar, así que van a tener parte de esto. Y en el caso que necesitemos utilizar una sedoanalgesia prolongada por bomba de infusión continua, la sedación siempre debe, además de ser individualizada, debe ser basada en analgesia. La recomendación inicial es utilizar fentanil. Acá están las dosis que están consideradas. Hace 10 o 15 años atrás probablemente siempre usábamos un kit que era fentanil y dormonid. Hoy en día hemos transitado hacia el fentanil como una base de analgesia. Secundariamente utilizamos el propofol. Vamos a ver algunas ventajas del uso del propofol como agente, por lo cual nos ha ido convenciendo. Tiene una vida media que es muy, muy cortita y bajo esa perspectiva nos ayuda a generar sedación profunda sin tener efectos residuales en el tiempo. Y por supuesto vamos a utilizar bloqueo neuromuscular si tenemos un paciente con un distrés que es muy grave, y eso lo vamos a definir como una PAFI menor a 150. Entiendo que la semana pasada también tuvieron una clase sobre manejo de pacientes con PAFI menor a 150 y sé que ahí se habló sobre el bloqueo. Hoy día vamos a ver los términos más prácticos. El fentanil en particular, en nuestro país tenemos dos disponibilidades. Una son ampollas pequeñas de 100 gamas en 12 ml y otra de 500 gamas que viene en 10 ml. El inicio del efecto es sumamente breve, en menos de un minuto yo ya tengo al paciente con efectos de sedoanalgesia, tiene una vida media de 2 a 4 horas. La dosis de preparación estándar es de 2000 gamas, que van a ser 4 ampollas de 500 gamas, como habíamos mencionado, que teníamos disponible, en 100 ml. Esto hace que yo tenga por cada cc 20 gamas por cc. De requerir pasarse bolos, yo sé que hay una serie de bombas de infusión continua que tienen programados bolos. Es importante tener individualizados esos bolos en nuestra farmacoteca de manera que yo sepa cuánto es lo que estoy pasando. Si voy a tener una preparación de 2000 gamas en 100 ml, cada bolo que yo pase va a tener 20 gamas. Si la bomba no tiene la función bolo, la recomendación que podemos dar es que los bolos sean pasados de manera directa, es decir, con jeringas secundarias que tengan cargado con concentraciones conocidas. La posibilidad, y también ahí pongo mi experiencia a disposición de ustedes, de que nosotros estemos pasando un bolo por una bomba y alguien me hable al lado y se me olvide y termine pasando mucha más sedación, es alta. Dada la inseguridad que genera esta práctica, en general los bolos, la sugerencia es que sean pasados a través de las bombas de infusión continua solo cuando tienen la función bolo. De no tener la función bolo, quiero ser muy enfático, la recomendación es usar jeringas secundarias, ¿ya? Cuando requerimos una sedación profunda, la verdad que la preparación de 2000 gamas en 100 ml se nos hace súper escasa y podemos pasar gran parte del turno preparando
matraces de fentanil. Ahí la recomendación que nosotros hacemos es concentrar el fentanil, podemos concentrarlo a 4000 gamas, que son 8 ampollas en 100 ml, y probablemente íbamos a estar obedeciendo a metas de sedación mucho más profundas, donde vamos a tener preparados 40 gamas por cada cc. Hay que considerar que el fentanil tiene una acumulación que es conocida en aquellos pacientes con falla hepática, así que no es que por eso no lo vayamos a usar, pero tenemos que tener más cautela en las dosis y también entender que los tiempos de despertar de los pacientes van a ser mucho más prolongados. Lo mismo en pacientes obesos. Como toda la pseudoanalgesia, tenemos que cautelar por tener los soportes ventilatorios adecuados, es decir, hay un riesgo de depresión respiratoria, de hecho a veces es un efecto terapéutico que yo estoy buscando y por eso es súper importante que yo esté muy al tanto de cómo tengo programado mi ventilador y si tiene el soporte ventilatorio suficiente para la depresión respiratoria que yo voy a generar. Un segundo agente que vamos a mencionar es el midazolam. Si bien está en desuso como sedación estándar, sí se suele utilizar cuando quiero niveles de sedación más profunda y el propofol no me ayuda a profundizar todo lo que yo quiero. En nuestro país hay 3 presentaciones, tenemos una presentación de 5 miligramos en 2 ml, que en general se utiliza muy poquito en unidades de cuidados intensivos, más bien está acotado a algunos procedimientos como endoscopía o algunas cosas que requieren alguna sedación o amnesia muy puntual. Tengo también una segunda presentación de 15 miligramos en 3 ml, que también probablemente es cuando yo quiero bolear al paciente, pero la presentación que yo voy a utilizar para la preparación de infusiones es de 50 miligramos en 10 ml. Esta es una benzodiazepina con todas las ventajas y desventajas que eso involucra. Tiene una serie de efectos adversos, donde por supuesto la depresión respiratoria y la bradicardia es importante. Hay un efecto hemodinámico también. Los pacientes suelen tener una hipotensión, pero que rápidamente se resuelve, pasado algunos minutos. El inicio del efecto es de 30 a 60 segundos, tiene un efecto máximo a los 5 minutos, una vida media que en principio es más larga que las otras, puede ser hasta de 30 minutos en pacientes sin otras patologías, y la preparación se realiza para infusión a través de 100 miligramos, es decir, voy a ocupar 2 ampollas en 100 ml, que puede ser de fisiológico o de glucosado, lo que me va a dar una concentración de 1 miligramo por cada ml. Como siempre, cuidado estándar, cautelar que el soporte ventilatorio que yo tenga sea el suficiente. El propofol llegó para quedarse, creo yo, es un agente que se instauró, yo diría, en los últimos 10 años y cada vez con más fuerza en las unidades de cuidados intensivos. Tiene grandes ventajas y su principal ventaja, sin duda, es que tiene un rápido despertar. Tiene, de hecho, la duración de la hipnosis asociada al uso de estos agentes se clasifica, o sea, se reporta que está entre 3 a 8 minutos y también con un efecto muy rápido, su efecto máximo ya está a los 3 minutos andando, ¿ya? Hay 3 presentaciones que nosotros tenemos disponibles en nuestro mercado nacional. Uno es el frasco ampolla, la ampolla, perdón, que me sirve para pasar algunos bolos, es de 20 ml, esa está preparada al 10%. Tenemos una segunda presentación que ya es en frasco ampolla. Esta presentación es al 1%, lo que significa que yo en cada ml voy a tener 10 miligramos. Y tengo una tercera preparación que es más concentrada, que está al 20%, lo que significa que yo voy a tener 20 miligramos disponible por cada ml. Con esta, es decir, la ampolla de 20 ml y el frasco ampolla al 1% que yo tengo, la verdad es que tengo la misma concentración, solo que en mayores volúmenes, ¿ya? Hay que considerar, por tanto, que si yo paso a esta presentación, que afortunadamente tiene un color distinto, estas dos son azules porque son al 1%, esta es roja porque la tengo al 2%, lo que tengo que hacer es llevar a la mitad la dosis porque está doblemente concentrada. Las dosis de inicio en general, bueno, se va titulando también, en general es al 1% va a ser 1 miligramo por kilo por hora, por tanto para un paciente de 70 kilos voy a estar pasando cerca de 7 ml hora. Considerar, por favor, varias cosas en los efectos adversos. Es un agente muy hipotensivo. También está descrito el síndrome PRIS, que es el síndrome de infusión por propofol, así que hay que vigilar siempre las dosis máximas. Y también otro riesgo importante son el aumento de los triglicéridos que nosotros tenemos. En general, el síndrome PRIS, que es tan temido, con dosis menores a 3 miligramos por kilo hora, en general ya es suficiente para poder tener un margen de seguridad.
Y por último, vamos a revisar muy breve lo que es el bloqueo neuromuscular en las unidades de cuidados intensivos. Voy a poner acá a su disposición este material que fue confeccionado por el doctor Eduardo Catán y el doctor Sebastián Merino. Ellos, bueno, pertenecen a la rama de medicina intensiva de la Universidad Católica y a propósito del COVID hicieron esta infografía que está muy buena. Acá está el código QR por si le pueden echar un pantallazo, donde está disponible en su totalidad. También está en la página de la SOCHIMI. Y en términos generales vamos a decir que el bloqueo neuromuscular en la UCI va a tener 4 indicaciones en particular. La intubación orotraqueal, por supuesto, y también hemos tenido algún material al respecto, ya sea en las clases o disponible en la página, sobre cómo intubar a los pacientes con COVID-19, el distrés respiratorio, que probablemente va a ser nuestros mayores dolores de cabeza para la preparación de las infusiones, también hipertensión abdominal y en pacientes con hipotermia. Cuando hablamos de distrés respiratorio, vamos a hablar de que cuando tenemos una PAFI menor a 150 ya tenemos una indicación de bloquear al paciente para poder ventilar de una manera más complaciente, digamos. Hay una serie de mecanismos de acción que están reportados, no vamos a profundizar en ellos, pero que sepan que existen. Los grandes efectos adversos y que nosotros debemos considerar, la verdad es que el despertar de los pacientes, por favor, yo creo que una de las primeras cosas que me dijeron cuando yo pisé la UCI, tenía que ver con que los pacientes bloqueados pueden despertar. Y de ahí a que uno de nuestros principales cuidados en términos clínicos es asegurar una sedación profunda, es decir, un SAS 1 o 2, cuando yo tengo un paciente andando con un bloqueo neuromuscular. La anafilaxia también está considerada y la hipertermia como otro efecto adverso, aunque diría que es de mucho menos debut y probablemente está concentrada en los ambientes más operatorios. Algunas recomendaciones prácticas en el uso de estos agentes: no usar para el manejo inicial de asincronías. Las asincronías iniciales, la verdad es que un buen seteo del ventilador debería ayudar, así como un buen nivel de sedación. Más bien su utilización es secundaria para el control de las asincronías. Ya les hablé de la importancia de optimizar la pseudoanalgesia para evitar el despertar de los pacientes en esta condición. La idea es usar por la mínima cantidad de tiempo posible. Hay que extremar en términos de cuidados de enfermería los cuidados para prevenir las úlceras por presión y las úlceras corneales. Se necesita una modalidad que es controlada siempre, es decir, un paciente que yo tengo bloqueado no es un paciente que por sí solo pueda respirar y por tanto tengo un riesgo importante. En muchas unidades lo que se hace cuando hay un paciente que está con bloqueo neuromuscular andando es poner algunas alertas atrás de la cabecera del paciente o a la entrada de la habitación que dice paciente relajado, de manera que todos los que estamos conviviendo en el ambiente de la UCI sepamos que si ese ventilador se llegara a desconectar o yo tuviera una falla eléctrica donde yo no pudiera hacer andar mis ventiladores, son los primeros pacientes que requieren asistencia, ¿ya? Así que es súper importante que todo el equipo que convive en la UCI esté alertada al respecto. Para intubación va a quedar, digamos, disponible esta slide, pero el agente de mayor, digamos, recomendación es el rocuronio. El rocuronio, su presentación es de 50 miligramos en 5 ml. En general se utiliza para intubaciones de secuencia rápida y dijimos que para pacientes con COVID-19 esta va a ser la manera de intubar a nuestros pacientes. Tiene un tiempo de inicio de acción, la verdad es que es muy, muy breve, eso hace que esté considerada en la secuencia rápida. Para un paciente estándar de 70 kilos, si nosotros hacemos un cálculo cuya dosis es de 1,2 miligramos por kilo, vamos a necesitar cerca de 80, 90 miligramos, que son casi 2 ampollas. Por eso muchas veces nos piden la preparación de rocuronio con 2 ampollas. Cuando nosotros hablamos de bloqueo neuromuscular que va a ser a infusión, es decir, que va a ser permanente en el tiempo, probablemente la gente de mayor elección va a ser el atracurio. Su gran ventaja es que no se acumula, su eliminación es independiente de la función hepática y renal y por eso en general va a ser el agente de elección. Acá está la dosis recomendada de inicio para las infusiones y acá también hay un cálculo rápido para pacientes estándar de 70 kilos. Todo esto está disponible en la infografía que ustedes van a poder acceder por ese código QR. Una de las grandes consideraciones en el uso del atracurio, la verdad es que, bueno, tiene una buena estabilidad, dura cerca de 24 horas en suero fisiológico, también se puede preparar en suero glucosado al 5%, pero su estabilidad es menor, es una infusión que solo va a durar 8 horas, así que nuestra sugerencia es prepararla en suero fisiológico. Las ampollas, lamentablemente, la presentación farmacéutica que tienen es bien acotada, es de 25 miligramos, y la infusión tenemos que llegar a 1 gramo en 250 ml. Así que probablemente vamos a requerir cerca de 40 ampollas para poder lograr lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Acá están las dosis de inicio, y dijimos que para 70 kilos vamos a calcular 21 miligramos por hora.
Como segunda opción, ustedes saben que hay todo un tema con los stocks de insumos y supplies en general en términos médicos. Si por X razón no tuviéramos acceso a tracurio, por supuesto que se pueden generar infusiones con recuronio y becuronio. Acá yo les voy a dejar las dosis que son recomendadas para el inicio de las infusiones y también las dosis estándar para un cálculo rápido de pacientes con 70 kilos. El becuronio, en general, bueno, se prepara 100 miligramos por 100 ml y tiene compatibilidad con ambos, con fisiológico y con glucosado. El pancuriono hace años ya, la verdad es que no se recomienda, hace años ya creo que está completamente discontinuado de la industria farmacéutica nacional, así que saber que existe, pero no necesariamente es algo con lo que nosotros vayamos a contar. Y algunos mensajes generales, al finalizar, el uso de drogas vasoactivas, como bien ustedes saben, esto es una práctica que es rutinaria, de amplio espectro en todos nuestros pacientes críticos. Es clave la adecuada volemización antes del inicio de las terapias vasoactivas. La respuesta clínica es el eje de las dosis a administrar, por lo que la titulación frecuente es uno de los principales cuidados y desafíos que tenemos. Y en cuanto al uso de sedación y bloqueo neuromuscular, esta siempre debe ser individualizada de acuerdo al cuadro clínico, es decir, mi sedación va a ser distinta en una neumonía que quizás está complicada, si ya estoy debutando realmente con un distrés respiratorio, y además depende de la respuesta individual de cada paciente ante cada agente. Y finalmente, bueno, les dejo esta pintura, muchos de ustedes probablemente tuvieron acceso, personalmente a mí me conmovió harto cuando la vi. Yo creo que frente a este desafío del COVID-19 y esta pandemia tenemos dos alternativas: uno es esperarla, contemplativos en nuestros diferentes centros de salud, y la otra probablemente tiene que ver más con la impronta que hemos querido darle como sociedad científica, y la verdad que es prepararnos y mirarlo de frente. Es un poco eso. Muchas gracias. Recolectamos bastantes preguntas en los distintos chats, pero nos vamos a abocar más a las preguntas netamente de las drogas vasoactivas que nos mencionaste. Igual, de todas maneras, la primera pregunta es: ¿cuál es su experiencia en el uso de vasopresina como vasoconstrictor? Ya que hay varios centros que la utilizan. Sí. A ver, en términos de lo que reporta la literatura y también mi experiencia, la vasopresina la verdad es que está más bien en desuso. Efectivamente hay alguna actividad que es un vasoactivo que está considerado. De hecho, algunas campañas, las primeras campañas sobreviviendo a la sepsis la consideraban como una terapia de rescate en términos de vasopresores. Sin embargo, su utilidad clínica real, cuando se ha querido, digamos, llevarlo a nivel de la evidencia, no ha sido del todo clara. Así que hoy en día los protocolos de manejo de sepsis no lo consideran, los protocolos en manejo de rescate para hipotensiones refractarias no lo consideran bajo ninguna perspectiva, y yo diría que si hoy en día nosotros lo vemos al interior, digamos, de la red de salud donde yo trabajo y de la universidad, tiene que ver en términos más experimentales. Sí. Preguntan, dicen que en cuanto a las diluciones que mencionaste bastante, ¿cuánto se podían preparar las drogas vasoactivas? Por ejemplo, en pediatría dicen que algunas de estas diluciones se preparan en 50 cc. Acá podría ser hasta 100 cc o se pueden preparar aún más diluidas. Sí, no, absolutamente todo se puede preparar más diluido o más concentrado. Siempre hay que tener en consideración, yo ahí les voy a dejar la presentación, cuál es la concentración máxima, cuál es la concentración mínima, la verdad que no. O sea, yo puedo prepararlo en un gran volumen, por supuesto. Considerar que en la medida que yo lo pongo en un volumen mucho mayor, lo que estoy generando es una volemización que no es intencionada en los pacientes. Insisto con el mantra del agua mata, el agua innecesaria mata a los pacientes, y más en los pacientes que están cursando con algún distrés. En pediatría se suele preparar en volúmenes más acotados, por supuesto, porque en los pacientes también sus volúmenes de infusión son mucho más pequeños. Claro. Las infusiones que yo presenté acá tienen que ver con el manejo de los pacientes adultos, que es la población que nosotros esperamos a propósito de esta pandemia del COVID-19. Perfecto. Se mencionó a lo largo de la presentación, pero igual si puedes reforzar, hay muchos centros que todavía piensan en lo preparo en suero glucosado al 5 o lo preparo en suero fisiológico. ¿Da igual o se prefiere uno ante el otro? Yo creo que ahí hay varias cosas que hay que considerar. A ver, la mayoría de las infusiones tienen mayor estabilidad descrita en los sueros glucosados al 5%.
¿Qué sucede con el suero glucosado al 5%? Que, por ejemplo, si tenemos un paciente con una patología neurocrítica, que no es el caso probablemente de la avalancha de pacientes que nosotros vamos a recibir, la infusión también no intencionada de glucosa es considerada como deleteria para estos pacientes. Bajo esta perspectiva, en esta población en particular en la que nosotros estamos tratando, la verdad es que la recomendación es hacerlo la mayoría en suero glucosado al 5%. La mayoría son compatibles en ambos, hay algunos que son compatibles incluso en suero rinc-lactato, en el caso que se nos acabe, y bajo esa perspectiva tener la flexibilidad de prepararlo una o en otra. Si podemos generar como una regla bien general, valga la redundancia, la mayoría de las infusiones son más estables en suero glucosado al 5% cuando están a temperatura ambiente. Cuando estas están refrigeradas, la verdad es que la estabilidad es mucho mayor. Perfecto. Entonces, enlazo a esta pregunta. Muchos centros nos están diciendo que están adaptando sus unidades porque probablemente en unidades médico-quirúrgicas van a tener que atender a lo mejor pacientes de intermedio y así, y no se habían visto enfrentados a la droga vasoactiva. Entonces nos decían cómo mantienen, cómo conservan esta droga, si es necesario refrigerarla, no es necesario refrigerarla, cuál es la estabilidad para esta. Yo hoy los invito a ver cada una, digamos, de las diapositivas, porque salía la estabilidad que cada una de ellas tenía. Entendemos que las áreas MQ habitualmente no se utilizan estos medicamentos y en el fondo eso es correcto. La dificultad que tenemos ahora, por supuesto, a nivel país, es que unidades de menor complejidad van a tener que atender pacientes de la complejidad siguiente. Estamos todos preparándonos para eso. Sin embargo, importante que los vasoactivos no se pueden administrar sin un monitor de respaldo, porque yo necesito titular, si no, no tengo claridad qué es lo que estoy pasando para los pacientes. Y concretamente con la pregunta, claro, la verdad es que no es necesario la refrigeración, la idea es prepararlo lo más inmediato posible a lo que yo lo vaya a utilizar. Casi todas de alguna manera me dan el tiempo, en la medida que uno también va ganando experiencia en unidades de cuidados intensivos, también uno puede programar y saber, mira, este fentanil se me va a acabar en 1 hora más, entonces yo voy a tener preparado algo al respecto, voy a tener un matraz de respaldo. Yo creo que ahí la única cautela que hay que tener, y que no lo mencioné, es con el propofol. El propofol, como tiene un curso de acción, digamos, que es tan breve, basta con que se me acabe y lo que yo me demore en ir a preparar el siguiente propofol, el paciente se va a despertar. Los vasoactivos también es súper importante tener dosis de respaldo. En la medida que vayamos teniendo más carga laboral o que de repente nos toque cuidar a estos pacientes y nosotros no sea nuestra experiencia más habitual, yo también les recomiendo siempre tener matraces de respaldo. Lo mismo las entregas de turno, digamos, son cuidados importantes. No es necesario, sí, digamos, tener todo preparado para lo siguiente. La idea es que sea lo más inmediato posible. ¿Se pueden refrigerar? Todas se pueden refrigerar y así aseguran mayor estabilidad. En cuanto a la milrinona, también no lo utilizan en muchos centros. Preguntan si es necesaria una dosis de carga en cuanto a la milrinona. Sí, a veces se pueden hacer algunas dosis de carga y luego se continúa con la infusión, efectivamente, y ahí hay que ir ajustando según el peso del paciente y la respuesta. Sí, efectivamente se hacen dosis de carga. No en todos los pacientes, a veces se parte solo también. Y con respecto a lo mismo, estas dosis, ya sea de mantención, dosis de carga, ¿se ajustan en cuanto a peso real o peso ideal? Esas se ajustan de acuerdo a peso real. Sí, peso real. Sobre todo porque muchas de estas drogas que nosotros revisamos son liposolubles. Y dado que son, por ejemplo, un paciente con fentanil y que tiene una obesidad mórbida, como muchos de los pacientes que debutan con distrés, es un factor de riesgo, la verdad es que las dosis de carga y las dosis de mantención suelen ser mucho mayores, así que son peso real, a diferencia de la ventilación mecánica y los ajustes de BT, que ahí sí es peso ideal. Si bien no es el foco de la presentación, en general se ha hablado en todas las presentaciones que se prefiere el propofol versus el midazolam. ¿En pediatría también se prefiere el propofol antes que el midazolam o esto es solamente en adultos? A ver, yo me voy a mantener un poquito al margen de emitir una opinión en pediatría. Mi experiencia es en adultos principalmente. Pero si puedo comentar algo al respecto, claro, en los últimos años ha habido una preferencia por el propofol y esa preferencia tiene que ver con la vida de acción corta que tiene. Es decir, yo lo suspendo y al tiro entiendo cuál es la respuesta real del paciente. Pero ojo, sin embargo, acá yo consideré el uso del midazolam porque cuando hablo de sedación
profunda como yo debería requerir para un síndrome del distrés respiratorio, donde además voy a necesitar bloqueo neuromuscular, la verdad es que los niveles para lograr los niveles de sedación que yo requiero, que es SAS1 o 2, los niveles de propofol, la infusión es enorme. Entonces tengo un riesgo importante o de no alcanzar la meta o tener que pasar unas dosis enormes, acercándome a los riesgos de tener un síndrome PRIS. Entonces, por eso a veces se suele conjugar y el midazolam vuelve, pese a que no es que haya estado discontinuado ni desaconsejado, pero sí sabemos que tiene repercusiones importantes en términos de delirio, de despertar de los pacientes y de la salida de la UCI, por supuesto, que es mucho más tórpida cuando se usó midazolam. ¿Existen dosis máximas de Fentadormo? ¿O en realidad uno puede ajustarlo? No está, o sea, no están descritas. Probablemente las dosis máximas tienen que ver con la tolerancia de los pacientes. Por supuesto que hay una dosis máxima dependiendo del cuadro clínico, si tengo un paciente sin ventilación, por ejemplo. Por supuesto, y ahí lo que uno hace es ir titulando, más que dosis máxima, lo que uno juega, porque son drogas bastante seguras dentro de... lo que me va a ir dando, como la respuesta es tan individualizada, es la hemodinamia del paciente, cuánto tolera la hemodinamia. Si yo voy a exagerar, paso 500 gamas de fentanil de uno, por supuesto que voy a tener una depresión hemodinámica que va a ser difícil de solventar. De ahí a la importancia de ir titulando, y por eso yo tenía estipulado ahí algunas dosis estándar de bolos, donde yo de repente voy a pasar 50 de fenta, 50 más, veo cómo funciona el paciente, 50 más, es difícil que yo vaya a pasar una dosis máxima. Oscar, esto se ha preguntado también en todas las presentaciones de analgesia. En cuanto a la preparación de las bombas, por ejemplo, a Tracurio, la gente no está muy familiarizada con el bloqueo. Si eso lo puedes repetir un poquito, sí, ¿cómo prepararía una bomba, por ejemplo, a Tracurio? Sí, de hecho, por eso vino un bonus track acá. Sí, que lo agregamos anoche, el atracurio. El atracurio, en términos de preparación de bombas, dijimos que iba a ser la infusión estándar, o digamos la de preferencia si yo lo tuviera disponible. El atracurio vienen en ampollitas muy pequeñas que son de 25 miligramos, y esa es una gran dificultad, porque tengo que llegar a 1 gramo. Entonces, en el fondo son 1000 miligramos que debo lograr a través de ampollitas pequeñas de 25 miligramos. ¿Me ayudan? Son 40 ampollas, ¿cierto? Son 40 ampollas. Así que hay una recomendación, es que haya un colega amoroso al lado que nos pueda ayudar a romper las 40 ampollas. Entonces lo que yo hago es abrir 40 ampollas y lo que hago es ir sustituyendo un matraz de suero fisiológico. Esta es una de las pocas infusiones que es más estable en fisiológico que en glucosa. ¿Ya? Entonces, bajo esa perspectiva, yo tengo mis 40 ampollas, me encantaría por acá tener como un video, las 40 ampollas, saco el volumen que involucra, que sumé, digamos, ahí, e infundo el atracurio al interior de ese matraz. Y partimos con una dosis de inicio que también es en gamma kilómetro. Sí. El gran desafío de ahí es la cantidad de ampollas. Sí. No hay una presentación más concentrada. En el mercado internacional hay una que es de 50 miligramos, que yo les dejé la imagen ahí en 5 ml, pero entiendo que a nivel del mercado nacional solamente tenemos presentaciones de 25 miligramos. Perfecto. En general, todas las preguntas que nos realizan a lo largo del chat son más o menos lo mismo, las estabilidades, en general eso, así que lo has podido responder en las distintas preguntas. De todas formas, como dijiste, va a quedar la presentación, queda el código QR, entonces pueden revisar todo lo que está también en la página de la Xochimmi. Bueno, les quiero agradecer. Hoy día se conectaron más de 690 conexiones, porque en cada conexión muchas veces hay más personas. Los invitamos a continuar participando en la formación de los profesionales que estamos realizando a través de Hospital Digital, la Xochimmi y obviamente con el Ministerio de Salud. El día miércoles, mañana va a estar Verónica Vargas, psicóloga, con cuidados psicológicos del personal sanitario en tiempos de COVID-19, un tema muy importante. Y por favor, le estamos dejando en los distintos chats los links también para que realicen la encuesta. Es importante porque con esto estamos haciendo un diagnóstico de qué es lo que necesitan seguir reforzando y qué videoconferencias son las que más desean los distintos públicos que se conectan, tanto en las conferencias de la mañana con Xochimmi y las conferencias de la tarde con la Xochimmi. Oscar, te quiero dejar para que diga algunas palabras y agradecer nuevamente el que estés con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias al Hospital Digital, soy testigo de las múltiples iniciativas que están teniendo. Hemos intentado hacer como
digamos, una mixtura entre el propio Hospital Digital, el Ministerio de Salud y, por supuesto, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Yo creo que queda todo por delante, harta fuerza a, digamos, todos los colegas que nos están viendo, estén en Santiago o estén en regiones, pueden contar con nosotros como división de enfermería, pueden contar particularmente conmigo, muchas de las jefaturas de sus unidades tienen contacto de una u otra manera conmigo, y nada, pues, un desafío grande por delante, harta fuerza para todos los profesionales de salud. Yo digo, nos hemos preparado muchos durante muchos años para esto, así que a enfrentarnos más. Eso. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias. A ustedes.